La invención de las máquinas locomotoras creó una necesidad para los seres humanos de siempre ir más rápido para llegar a tiempo a los lugares deseados. Luego, con la aparición del automóvil, ese deseo por la velocidad se volvió algo más personal. Las ganas de ir más rápido ahora consistían en superar los límites naturales hasta donde fuera posible. De esta forma fue que comenzaron a aparecer los registros de velocidad en tierra, los cuales podían darse en competencias profesionales o de forma individual con vehículos preparados para ambos casos. Esto a su vez generó esa sed de reconocimiento e importancia tanto para pilotos como para fabricantes por ser el primero en llegar a la velocidad máxima antes que los demás, todo por ganarse un lugar en los anaqueles históricos. Un concepto que con el tiempo se fue volviendo más extremo, cuando apareció el libro de los récords mundiales Guinness. El querer llegar muy rápido a una velocidad prácticamente imposible de controlar para un mortal común, ha dejado en la historia una interesante cantidad de proyectos individuales apoyados por empresas en algunos casos, que destacaron en su momento por ir superando cada vez más los límites físicos y tecnológicos establecidos. Hoy en este video haré una recopilación de aquellos vehículos que fueron diseñados para romper el récord de velocidad en tierra, aclarando que aparecerán los que fueron reconocidos y que superaron el récord año con año, ya que la cantidad de ellos que surgieron con ese fin y no lo lograron, es bastante superior y muy difícil de contabilizar. Jan-To Duc. Se trata del primer automóvil de la historia en contar con un registro de velocidad máxima oficial. Logrado el 18 de diciembre de 1898, tras participar en el primer concurso mundial de velocidad para autos, realizado en la comuna de Acheres, Francia. El auto, que era conducido por un aristócrata francés llamado Gaston de Chasseloup-Laubat, estableció un récord de velocidad máxima de 62.78 km por hora. El auto fue fabricado por la compañía francesa Jan-To con sede en la ciudad de París, que estuvo en operaciones activas entre 1893 y 1907. La cual, aunque no lo crean, se dedicaba a construir vehículos eléctricos. El Jan-To Duc estaba alimentado por un motor de estas características que producía 26.8 kilovatios o 36 caballos de potencia, que eran gestionados a las ruedas traseras a través de una transmisión de una sola marcha. Además, pesaba alrededor de 1.400 kilogramos. En ese momento de la historia, los vehículos eléctricos eran mucho más populares que sus rivales a combustión interna, teniendo como ventaja principal una mayor velocidad de desplazamiento. Aunque su talón de Aquiles era su limitada autonomía y la dificultad para recargar las baterías. Por ese motivo no fueron populares en las competencias de larga duración realizadas en aquella época. Durante un periodo corto de tiempo entre enero y marzo de 1899, este auto con su conductor estuvieron compitiendo en el mismo lugar por alcanzar la mayor velocidad máxima, rivalizando con el también automóvil eléctrico CGA Dog-Kart del piloto belga Camille Jenatzy. El aristócrata francés logró como última gesta una velocidad máxima registrada de 92.8 km por hora el 4 de marzo de 1899. Usando una versión actualizada del auto más aerodinámica de la marca Jan-To conocida como Duc Profile. CGA Dog-Kart. Y hablando del rival belga Camille Jenatzy, él no se quería quedar atrás en esa lucha de conquistar la mayor velocidad máxima. Logrando el 17 de enero de 1899 en la comuna de Acheres, Francia, un nuevo récord de velocidad terrestre de 66.7 km por hora usando un vehículo eléctrico diseñado y fabricado por él mismo. Sin embargo, ese mismo día, el anterior poseedor del récord, Gaston de Chasseloup-Laubat, redobló la apuesta con su Jan-To Duc, logrando aumentar la velocidad hasta los 70.3 km por hora. Pero la guerra entre ambos contendientes no había terminado, ya que 10 días después, el 27 de enero del mismo año, Jenatzy volvería a establecer un nuevo récord de 80.35 km por hora con el CGA Dog-Kart, para luego ser respondido por el aristócrata francés el 4 de marzo con la ya mencionada versión aerodinámica Jan-To Duc Profile, que alcanzó los 92.8 km por hora. Del auto de Camille Jenatzy no existen muchos detalles técnicos aparte de los registros de velocidad ya mencionados. Sin embargo, el piloto belga se quiso sacar esa espina unos meses después utilizando un nuevo vehículo.
La Llama Contente. Este automóvil en forma de torpedo aerodinámico fue la respuesta definitiva de Camille Genatzi para superar la velocidad máxima, siendo el primer vehículo diseñado en específico para romper el récord de velocidad terrestre, ya que los anteriores tenían como base la producción en serie, algo que igual no les quita el mérito de ser usados para llevarse al límite. La Llama Contente, o traducido del francés el inconformista, es un vehículo fabricado en una aleación de aluminio, tungsteno y magnesio, así que era muy avanzado para su época, pero el chasis y la posición del piloto no eran tan ideales aerodinámicamente hablando. Porta dos motores eléctricos de 25 kilovatios cada uno, accionando un sistema de tracción por cadena dirigido a las ruedas traseras, y generando una potencia total de 65 caballos. El 29 de abril de 1899 alcanzó la increíble cifra de velocidad para aquel tiempo de 105.9 km por hora en la pista de la comuna de Acheres, Francia, siendo el primer vehículo de la historia registrado en romper la barrera de los 100 km por hora, que a la postre fue el último auto movido por un motor eléctrico de aquella época en romper un récord de velocidad, ya que después de esa hazaña, el sistema motor a combustión interna comenzó a ser más popular y fue suplantando poco a poco a los motores eléctricos. Una curiosidad que no viene al caso pero que vale la pena reseñar, es que el belga Camille Genatzi tuvo una de las formas de morir más estúpidas que existen, ya que en 1913, mientras estaba cazando animales con unos amigos, quiso hacerles una broma escondiéndose tras un arbusto y empezando a hacer ruidos como imitación de algunos animales salvajes. Con lo que no contaba, es que uno de sus amigos lo confundiría de verdad disparando su arma con dirección hacia él, siendo herido en el acto. Fue trasladado de inmediato a un hospital pero murió en el trayecto por desangramiento. Gardner-Serpollet Œuf de Pâques. Œuf de Pâques, traducido del francés, significa literalmente huevo de Pascua, y hace referencia a ese horrible diseño de la carrocería de aquel vehículo creado por el fabricante de vehículos a vapor Gardner-Serpollet, el cual estuvo en operaciones entre 1890 y 1906. En una época donde todos los fabricantes se habían volcado a la producción de motores a gasolina o eléctricos, esta marca se mantuvo fiel hasta su fin con los motores a vapor, algo que al final de cuentas repercutió en sus ventas. Volviendo al huevo de Pascua, fue creado específicamente para lograr superar el récord de velocidad en tierra, el cual consiguió el 13 de abril de 1902 a una velocidad máxima de 120.8 km por hora, en un lugar conocido como Paseo de los Ingleses de la ciudad de Niza, Francia, siendo conducido por uno de los dueños de la compañía, el señor Léon Serpollet, y debido a sus características, también fue el primer vehículo de vapor que estableció un récord mundial de velocidad. Morse Type Z. La dicha de mantener el récord de velocidad le duró muy poco a Serpollet, ya que ese mismo año 1902, en 3 fechas diferentes entre agosto y noviembre, el récord fue batido de forma absoluta por un modelo de vehículo creado para competencias profesionales, que participó en la edición de la carrera París-Viena, celebrada ese año, que fue dividida en 3 etapas. Fueron en total 6 Morse Type Z que participaron, de los cuales 3 de ellos se fueron repartiendo el logro en las 3 fechas de competencia. El primer récord fue logrado el 5 de agosto por el millonario estadounidense William Kissam Vanderbilt II, a una velocidad de 122.4 km por hora. El segundo récord fue conseguido el 5 de noviembre en la segunda etapa por el francés Henri Fournier a una velocidad de 123.3 km por hora. Y el tercer récord de velocidad establecido lo logró Maurice Augier el día 17 de noviembre con 124.1 km por hora. A su vez, los 3 autos Morse Type Z se convirtieron en los primeros en lograr aquella hazaña, utilizando un motor a combustión interna tradicional, aunque ninguno de ellos pudo ganar aquella carrera, dejando como mejor resultado un 9º puesto. El automóvil de carreras creado por Morse contaba con un inmenso motor tipo V4 de 9.2 litros de capacidad, el cual generaba 60 caballos de potencia a 1400 revoluciones por minuto y pesaba 1 tonelada. Bourbon-Brillier. Se trata de una compañía de autos francesa que estuvo fabricando vehículos entre 1898 y 1930, que en algunas ocasiones fueron utilizados para competencias profesionales, donde lograron establecer 4 récords de velocidad registrados entre los años 1903 y 1904.
No se muestra al detalle qué tipo de modelos fueron los que lograron aquellas hazañas. Lo cierto es que tenían inmensos motores de 4 cilindros con capacidades desde 13.5 hasta 15 litros de cilindrada y una potencia de hasta 100 caballos. Los dos primeros récords registrados en 1903 fueron conseguidos por el piloto belga Arthur Duray en la carrera París-Madrid, siendo el primero el 17 de julio en Ostende, Bélgica a una velocidad de 132.3 km por hora y el segundo el 5 de noviembre en Dourdan, Francia con 136.5 km por hora como velocidad máxima. Y los últimos dos récords se registraron en 1904 gracias al piloto francés Louis Rogoli. El primero el día 31 de marzo en Niza, Francia a 152.5 km por hora y el segundo el 21 de julio en Ostende, Bélgica a 166.6 km por hora. Ford 999 Razor. Fue un nombre utilizado como placa de identificación para dos vehículos de carreras financiados directamente por Henry Ford en colaboración con el piloto Tom Cooper en 1902, con el fin de competir en pruebas de velocidad y romper los récords ya establecidos por los franceses. El nombre 999 hacía referencia a una locomotora de vapor conocida como Empire State Express No. 999, la cual en 1893 había establecido un récord mundial de velocidad con 181.1 km por hora, siendo el primer vehículo construido en superar las 100 millas por hora o 161 km por hora, según los estándares métricos de Norteamérica. Ambos vehículos contaban con un gigantesco motor de 4 cilindros en línea con una capacidad de 18.9 litros y una potencia de entre 70 y 100 caballos. El 12 de enero de 1904, en New Baltimore, Michigan, Henry Ford condujo personalmente una de aquellas unidades sobre una pista de hielo preparada en la bahía de Anchorage del lago St. Clair, logrando establecer un récord de velocidad de 147.05 km por hora. Dicha hazaña declarada solo se mantuvo por un par de meses, que fueron suficientes para hacer una gran publicidad para su compañía recién creada Ford Motor Company. DMG Mercedes Simplex. Este auto fue producido entre 1902 y 1909, por lo que fue la compañía predecesora de la actual Mercedes-Benz, llamada Daimler Motorengesellschaft. Dicho auto traía motores de 4 cilindros en línea con cilindradas entre 5.3 y 9.5 litros, junto a potencias establecidas de 40, 60 y 90 caballos. El récord de velocidad terrestre registrado el 25 de mayo de 1904 fue con una unidad Mercedes Simplex de 90 caballos con el motor más grande de 9.5 litros, el cual siendo pilotado por el belga Pierre de Caters, logra una velocidad máxima de 156.5 km por hora. Darracq V8 Sprint Special. Apareció por primera vez el 28 de diciembre de 1905, siendo presentado en sociedad en la ciudad de Arles, Francia, y solo 2 días después, sin haber realizado ninguna prueba ni intento alguno con anterioridad, logró alcanzar los 176.4 km por hora, estableciendo un nuevo récord mundial, siendo pilotado por el francés Victor Emery. Y al año siguiente, en 1906, fue presentado en Daytona Beach, Estados Unidos, llegando a rodar a una velocidad de 197.06 km por hora. Este auto, que no es más que un chasis de largueros tradicional con 2 asientos, un motor enorme y 4 ruedas de bicicleta, ostenta también el título de ser el vehículo con el motor V8 más antiguo del que se tiene conocimiento. Dicho motor cuenta con 2 válvulas por cilindro, alimentación por carburador, radiador curvo, 25 litros de capacidad, y una potencia estimada en 200 caballos, gestionados a las ruedas traseras por medio de un cambio manual con 2 relaciones. Definitivamente este auto consume destilado de petróleo por cantidades astronómicas y es la peor pesadilla para un ambientalista. Esta reliquia fue restaurada décadas después y se mantiene tan actual en el ámbito competitivo, al punto de que llegó a participar en el Festival de la Velocidad de Goodwood del año 2015. Stanley Rocket. Diseñado en específico para romper el récord de velocidad terrestre. Este vehículo movido por un sistema motriz a vapor logró establecer una velocidad de 205.5 km por hora en Daytona Beach, Estados Unidos el 26 de enero del año 1906.
siendo el primer vehículo en superar la barrera de los 200 km por hora, incluso superando la velocidad de un ferrocarril de vapor de la época, los cuales tenían en ese entonces el récord de velocidad absoluto. El automóvil fue construido por la Stanley Motor Carriage Company, un fabricante de vehículos a vapor que estuvo en operaciones entre 1902 y 1924, y fue conducido por el piloto Fred Marriott. Este récord a su vez se había convertido en el más antiguo de su tipo, ya que no se volvió a utilizar un sistema a vapor para tal fin sino hasta un siglo después en el año 2009. Sunbeam 350 HP. Este vehículo de carreras, también conocido como Bluebird, marcó época, ya que en un periodo de tiempo entre 1922 y 1925 logró 3 récords de velocidad diferentes. El primero fue el 17 de mayo de 1922 a 215.3 km por hora en Brooklands, Reino Unido, siendo conducido por Kenham Edward Lee Guinness. El segundo récord fue el 25 de septiembre de 1924 a una velocidad de 235.2 km por hora en el pueblo de Pendine, siendo pilotado por Malcolm Campbell, y el tercer y último récord fue realizado en el mismo lugar del anterior registro con el mismo piloto, pero a una velocidad de 242.8 km por hora. El Sunbeam 350 HP solo fue construido en una sola unidad y contaba con un enorme motor de avión V12 a 60 grados con 18.3 litros de capacidad, el cual, como indica su nombre, produce 350 caballos de potencia a puro pulmón, gestionados directamente a las ruedas traseras por medio de una transmisión manual de 4 velocidades. Delage V12, la Torpil. Tiempo antes de los últimos 2 récords conseguidos por el Sunbeam 350 HP, el fabricante francés Delage creó una de las máquinas de competencia más refinadas de la época, el Delage 2 LCV, un hermoso auto con un bloque V12 a 60 grados, 24 válvulas y doble árbol de levas en cabeza, el cual tenía una cilindrada de tan solo 2 litros. Una obra de ingeniería muy avanzada para su época, la cual para el año 1924 era capaz de producir hasta 120 caballos de potencia de forma aspirada, y hasta 205 caballos cuando le fueron implementados 2 compresores volumétricos tipo Roots en 1925. Basados en ese modelo, Delage construyó una carrocería aerodinámica para este sistema motriz, la cual bautizaron como la Torpil, o traducido del francés, el torpedo, el cual consagró el récord de velocidad terrestre, registrado exactamente el 6 de julio de 1924 por el piloto francés René Thomas, a una velocidad de 230.6 km por hora en la comunidad francesa de Arpajon, aunque la dicha duró muy poco. Fiat SB4, Mefistófeles. En ese mismo año 1924, en el mismo mes de julio pero 6 días después, se presentó también en Arpajon, Francia, un monstruo de carreras diseñado y construido en específico por el piloto británico Ernest Eldridge para conquistar el récord mundial de velocidad. Objetivo que logró realizar logrando una velocidad de 235 km por hora. Eldridge utilizó como base un Fiat SB4 de 1908, el cual tuvo que ser modificado en su estructura con el objetivo de introducir un enorme motor de aviación, también fabricado por Fiat bajo el nombre A12, el cual era un bloque de 6 cilindros en línea con una capacidad de 21.7 litros de desplazamiento. Dicho motor fue modificado para que tuviera 4 válvulas por cilindro y 24 bujías cortesía del especialista Magnetti Marelli, dejando como resultado una potencia final de 350 caballos a 1800 revoluciones por minuto, por lo que se podrán imaginar el enorme ruido que hacía al estar en movimiento. Motivo por el que fue apodado Mefistófeles, el cual significa demonio en el folclore alemán. Sunbeam Tiger. Años antes de los famosos vehículos deportivos bautizados como Tiger y fabricados por la firma británica en los años 60, en 1925 construyeron una máquina de carreras que ya contaba con ese mismo nombre. Este auto contaba con un motor V12 de 4 litros de capacidad, el cual acoplaba un sistema de sobrealimentación con el cual lograba hasta 306 caballos de potencia. El motor fue hecho tomando la estructura conjunta de 2 bloques de 6 cilindros en línea montados sobre un cárter en común a 75 grados. El 16 de marzo de 1926, el piloto Enrique Segrave logró conseguir un récord de velocidad de 245.2 km por hora en la playa de Ainsdale, Southport, Reino Unido.
Babs. Fue un auto creado y diseñado en torno a tener una aerodinámica lo más alta posible para poder batir el récord de velocidad en tierra. Un logro que consiguió en 1926 en 2 ocasiones por el piloto John Godfrey Parry Thomas. El primer récord fue el 27 de abril del ya mencionado año a una velocidad de 270 km por hora y el segundo récord fue al día siguiente, con 275 km por hora. Este auto está equipado con un motor aeronáutico Liberty L12, el cual es un bloque V12 con 27 litros de capacidad, el cual logra una potencia máxima de 450 caballos, dirigidos a las ruedas traseras por medio de una caja de cambios manual con 3 velocidades. Napier Campbell Railton Bluebird. Se trató de una serie de 3 vehículos de récord diseñados por Malcolm Campbell, el cual era un completo adicto a las altas velocidades y a superar las capacidades cada vez más hasta llegar al límite. Dichos vehículos portaban sistemas motrices derivados de la aviación, pero con configuraciones distintas. El primero de ellos, bautizado como Napier Campbell Bluebird, tenía un motor Napier Lion tipo W12, con una capacidad de 22.3 litros, y una potencia máxima de 500 caballos. Cifras estratosféricas para aquel momento de la historia, que equivaldrían al rendimiento de un hiperauto actual. Con este vehículo, Campbell logró 2 récords de velocidad. El primero fue conseguido el 4 de febrero de 1927 en Pendine, Reino Unido, a 281.4 km por hora, y el segundo lo logró el 19 de febrero de 1928 en Daytona Beach, Estados Unidos, a una velocidad de 333 km por hora. El segundo vehículo de Campbell fue una modificación extrema del Bluebird que llevaba por nombre principal Campbell Napier Railton. En esta ocasión portaba un bloque motor W12 modificado con 23.9 litros de capacidad, acoplado a un poderoso sistema de sobrealimentación, el cual le permitió tener hasta 1450 caballos de potencia. Con este auto el piloto británico logró 2 récords más. El primero fue el 5 de febrero de 1931 en Daytona Beach a 396 km por hora y el segundo fue el 24 de febrero de 1932 en el mismo lugar a una velocidad de 408.7 km por hora. El tercer vehículo tipo Bluebird de nuestro piloto protagonista fue bautizado como Campbell Railton, y bajo el capó tenía una motorización de aviación V12 cortesía de Rolls-Royce, con 23.9 litros de capacidad acoplado a un enorme sobrealimentador, el cual le permitía tener una potencia máxima de 2.300 caballos, siendo el vehículo más extremo fabricado por Campbell. Con el cual se hizo de 3 récords más. El primero fue conseguido el 22 de febrero de 1933 en Daytona Beach a 438.5 km por hora. El segundo el 7 de marzo de 1935 también en Daytona Beach a una velocidad de 445.4 km por hora. Y el tercer y último récord absoluto de velocidad terrestre de Campbell fue logrado el 3 de septiembre de 1935 en Bonneville Salt Flats, ubicado al noroeste de Utah con una velocidad de 484.6 km por hora. Malcolm Campbell fue un hombre que vivió la pasión de las altas velocidades en una época donde no existía ningún aditamento de seguridad para los vehículos. E increíblemente fue uno de los pocos poseedores del récord de velocidad en tierra de su época que falleció por causas ajenas a un accidente automovilístico, ya que su deceso se dio debido a un accidente cerebrovascular el 31 de diciembre de 1948. Sunbeam 1000 HP. Esta pieza automotriz única en su tipo fue construida en 1926 por el fabricante británico Sunbeam, utilizando también un motor de aviación conocido como Sunbeam Matabele, que para este vehículo en específico utilizó 2 bloques los cuales eran tipo V12 con 22.4 litros de capacidad, y aunque era presentado como el auto de los 1000 caballos, su potencia real rondaba los 900. Dirigidos a las ruedas traseras por una transmisión de cadenas gemelas accionadas con 3 marchas. Su récord de velocidad fue conseguido el 29 de marzo de 1927, siendo conducido por el piloto Enrique Segrave a 328 km por hora, aunque su récord duró muy poco debido a la hazaña tremenda llevada a cabo por el ya mencionado Malcolm Campbell. Triplex Special. Fue otro de esos vehículos de récord únicos en su especie, teniendo en esta ocasión no 1, ni 2, sino 3 motores aeronáuticos Liberty L12, el cual cuenta con 12 cilindros en V y una capacidad de 27 litros cada uno.
dando en conjunto un total de 36 cilindros, 81 litros de capacidad y una potencia declarada de 1500 caballos. El día 22 de abril de 1928 en Daytona Beach, el piloto Ray Keech logró arrebatarle el récord a Malcolm Campbell impuesto unos meses atrás, logrando una velocidad de 334 km por hora. Golden Arrow. Fue diseñado y construido en 1928 por el exingeniero del fabricante Sunbeam, Jack Irving, con el fin de que el piloto británico Enrique Segrave le arrebatara el récord de velocidad terrestre a Ray Keech en Daytona Beach. Un hecho que fue logrado el 11 de marzo de 1929 cuando el auto logró una velocidad de 372.5 km por hora. El Golden Arrow portaba un motor aeronáutico Napier Lion tipo W12 con 23.9 litros de capacidad, con aspiración natural y refrigeración por hielo sin radiador, el cual logró 925 caballos de potencia, que se gestionaban a través de una caja de cambios de 3 velocidades con ejes de transmisión gemelos que iban a los lados del conductor. Thunderbolt. La contienda por conseguir el récord de velocidad estaba más fuerte que nunca, y en 1937 el piloto británico George Haystone se unía al desafío con un nuevo vehículo aerodinámico, dotado con 2 motores aeronáuticos Rolls-Royce RV12 con 36.7 litros de capacidad cada uno, acoplados a un sobrealimentador con el cual lograba una potencia máxima de 2.350 caballos. Fueron 3 récords los cuales consiguió Haystone con el vehículo, siendo el primero logrado el 19 de noviembre de 1937 en el salar de Bonneville, Utah, tras alcanzar 501 km por hora, convirtiéndose en el primero en superar la barrera de los 500 km de velocidad. El segundo récord registrado fue el 27 de agosto de 1938 en el mismo salar de Utah, con 556 km por hora, y el tercer récord fue logrado por Haystone el 16 de septiembre de ese mismo año, con una velocidad final de 575.3 km por hora. Railton Special. Otro piloto británico se unió a la conquista con un auto también preparado de forma única. Juan Cobb apareció en 1938 con un bólido aerodinámico que bajo su extenso capó portaba 2 motores aeronáuticos Napier Lion W12 supercargados con 23.9 litros de capacidad cada uno, una potencia de 2.700 caballos a 3.600 revoluciones por minuto y 5.341 Nm de par. Tenía tracción total en las 4 ruedas gestionada por ejes independientes para cada motor. Pesaba 3 toneladas, medía 8.74 metros de largo, 2.4 metros de ancho y 1.30 metros de alto. El día 15 de septiembre de 1938 hizo su primera aparición en el salar de Bonneville, logrando una velocidad de 563.6 km por hora. Posteriormente Cobb regresó el 23 de agosto de 1939 para superar el récord del piloto George Haystone con su Thunderbolt, alcanzando 595.4 km por hora. Y su última aparición se dio el 16 de septiembre de 1947, después de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, logrando en esta ocasión una velocidad de 634.4 km por hora. Spirit of America. Después de unos largos 16 años, el récord absoluto se había vuelto bastante complicado de batir, debido a las limitaciones de los motores a combustión interna, por lo que nuevas tecnologías de turbinas a reacción o propulsión a chorro llegaron a reemplazar todo, haciendo parte de lo que fue conocido como la era Jet, que revolucionó todos los aspectos tecnológicos en todas las áreas aplicables. Esta nueva era comenzó con el Spirit of America a partir de 1963, el cual contaba con un sistema turbojet, y gracias al piloto estadounidense Craig Breedlove rompió récord tras récord completando un total de 5 en un periodo de tiempo hasta 1965. Por lo que solo destacaremos el primero y el último. El primero fue conseguido el 5 de agosto de 1963 en el salar de Bonneville a una velocidad de 655.7 km por hora, y el último fue logrado en el mismo lugar el día 15 de noviembre de 1965 con una velocidad final de 966.6 km por hora, superando los límites totalmente inalcanzables décadas atrás. Bluebird CN7.
El piloto británico Donald Campbell decidió seguir los pasos de su legendario padre Malcolm Campbell al crear un verdadero cohete sobre tierra movido por un motor tipo turbina de gas Bristol Proteus, el cual desarrollaba 4.450 caballos de potencia. El Bluebird CN-7 tuvo varios intentos de superar el récord, logrando el absoluto el día 17 de julio de 1964 en el lago Eyre, Australia, cuando alcanzó una velocidad final de 648.7 km por hora. Wingfoot Express. Después del primer récord del Spirit of America, el turno fue para el piloto Tom Green, el cual apareció con un cohete terrestre de turbina a reacción, el 2 de octubre de 1964 en el salar de Bonneville, alcanzando 665 km por hora. Green Monster. Este fue un vehículo que sí pudo rivalizar bastante con el Spirit of America, el cual se trataba de un dragster de 3 ruedas propulsado por un motor a reacción General Electric J79, el cual logró romper 3 récords registrados gracias al piloto norteamericano Arthur Eugene Arfons. El primero de ellos fue conseguido el 5 de octubre de 1964 a 698.5 km por hora. El segundo fue logrado el 27 de octubre del mismo año con una velocidad de 863.8 km por hora, y el último se gestó el 7 de noviembre de 1965 a una velocidad de 927.9 km por hora. Blue Flame. El primer vehículo terrestre con propulsión a chorro, movido por un motor de cohete a gas natural y peróxido de hidrógeno, logró superar una de las barreras de velocidad más complicadas, alcanzando en el salar de Bonneville los 1016 km por hora el día 23 de octubre de 1970, siendo conducido por el piloto Gary Gavolich. Un récord que fue ratificado por la Federación Internacional de Automovilismo o por sus siglas FIA. Frost 2. 13 años después, el 4 de octubre de 1983, el británico Richard Noble logra aumentar aún más ese récord de velocidad terrestre con un vehículo fabricado por el proyecto SSC Limited, el cual pesaba 10.9 toneladas, y era propulsado por un sistema motriz a reacción Rolls-Royce Avon, logrando 1020.4 km por hora en el desierto de Black Rock, Estados Unidos. Frost SSC. En 1997, la firma británica SSC Limited superó la propuesta anterior y llegó hasta los límites de un avión supersónico. El punto final del récord de velocidad terrestre, y que hasta el día de hoy no ha podido ser superado, se estableció en 1228 km por hora. En palabras mayores, alcanzó el límite supersónico Mach 1, rompiendo la velocidad del sonido. El piloto británico Andy Green fue el encargado de gestar ese logro el 15 de octubre de 1997 con aquel vehículo que portaba un sistema turbofan movido por 2 motores Rolls-Royce P202 que producían un empuje combinado de aproximadamente 110.000 caballos de fuerza. Una brutalidad tecnológica nunca antes vista para aquel momento y que no ha tenido un sucesor que le llegue a los talones. Con el tiempo aparecieron otros vehículos de velocidad posteriores que, aunque no llegaron a alcanzar el récord máximo, sí lo hicieron en sus respectivas categorías. Por ejemplo, el British Steam Car se convirtió en el vehículo a vapor más rápido de la historia, alcanzando 225 km por hora el día 25 de agosto de 2009 en la base aérea Edwards de California, superando el último récord de su tipo establecido 103 años antes por el Stanley Rocket de 1906. El Venturi Buckeye Billet 3 se convirtió en el vehículo eléctrico más rápido con 549.2 km por hora, con un récord logrado en el salar de Bonneville, Utah, el 19 de septiembre de 2016. El JCB Diesel Max es el vehículo de combustión a diésel más rápido de la historia con un récord de 563.4 km por hora logrado por el piloto Andy Green el 23 de agosto de 2006. Y el SM-1 Motovator, propulsado por un motor de cohete a reacción, es el vehículo más rápido pilotado por una mujer llamada Kitty Ambleton, alcanzando una velocidad récord de 825.1 km por hora, el 6 de diciembre de 1976, en el desierto de Albor, Oregón. Recuerda que puedes suscribirte, activar la campana de notificaciones para no perderte de nuevo contenido y de paso dejar tu like si te gustó.
Comparte este video para que pueda llegar a más personas y así crecer más esta comunidad de fanáticos a los autos. Esto fue Century Cars. Me despido y nos vemos en un próximo video.